Vamos a ver cómo crear comandos de Minecraft en Spigot. Un comando es una forma de interacción con el servidor o con el mismo cliente usando el chat. Si abrimos el chat y ponemos una barra, incluso veremos una lista de comandos, podemos escribir un comando. Los comandos pueden tener argumentos, que es información extra que se le puede pasar al servidor, y con esa información que recibe el servidor podemos hacer una acción u otra, e incluso comprobar si el jugador puede realizar esa acción, con permisos y diferentes cosas. No os entretengo más y vamos a crear un comando en nuestro plugin de Spigot. Para empezar, vamos a crear una nueva clase. En este caso la voy a poner en un package commands y voy a llamarle ejemplo command. Normalmente lo que yo hago es poner lo que será el comando, lo que va en la barra primero, seguido de command. Aquí hemos de implementar la clase command executor, ¿vale? Y como vemos se nos pone en rojo porque también hemos de implementar un método. Si nos ponemos encima implement method, ok, ya el ID nos crea el método que hemos de implementar. Ojo, os recomiendo que pongáis los nombres de las variables que están aquí en mi pantalla, porque así podéis seguir más fácilmente y que encima creo que las que vienen por defecto no están muy bien escritas. Vemos que este comando devuelve un boolean. ¿Qué significa este boolean? Si devolvemos false, significa que el comando no se ha usado correctamente. Muy bien, vamos a analizar los argumentos de este método. Para empezar tenemos el command sender. El command sender, todo esto lo podéis mirar vosotros en la documentación, es pues el que envía el comando, el jugador, o incluso puede ser la consola o un bloque de comandos. Luego tenemos command, que es la información del mismo comando. El string label, que el label es lo que usamos después de la barra. Podemos crear aliases y tal, así que a veces necesitaremos comparar. Y por último, los argumentos que le pasamos al comando en formato de array de strings. Sabiendo esta información, pues haré un comando que salude al jugador. Sabemos que sender tiene un método sendMessage y a este método le podemos pasar un componente de texto y le pondremos buenas. Este será un comando que cuando lo ejecutemos dirá buenas. No tiene más misterio. Con el comando hecho solo faltan dos cosas más. Registrarlo en el plugin.yml y registrarlo en el onEnable. Vamos a empezar por el plugin.yml. Aquí crearemos un apartado de commands. En este nivel el nombre del comando, como le he llamado ejemplo command, le voy a llamar al comando ejemplo. Y aquí dentro especificamos las diferentes cosas del comando. Por ejemplo, la inscripción, comando para saludar e incluso aliases, que es como otra forma de llamar al comando, pues que ya que es un saludo, pues pondré hola. Entonces si ponemos barra ejemplo o barra hola, correrá el mismo comando. Por último, queda registrar el comando en nuestro onEnable. Realmente se puede hacer en cualquier parte, pero lo que interesaría es que el comando esté registrado desde el inicio, no del servidor. Entonces, aquí mismo usaremos un método estático llamado getCommand. Perdón, un método estático no, es un método que heredamos de la clase Java Plugin. Como he dicho, se llama ejemplo. Y vamos a poner setExecutor, que es qué clase se encarga de ese comando. En este caso es la clase ejemplo command, que la hemos de instanciar. Como la tenemos instanciada, new ejemplo command, y ya tenemos el executor puesto. Ya está. Recordemos la clase de comando que se encarga de ejecutar el comando, que implementa command executor. En nuestro main class, en el onEnable, conseguir el comando que hemos especificado en el plugin YML y darle un executor. Y en el plugin YML, pues especificar el comando. Si ahora nos unimos al servidor y corremos ejemplo, vemos que nos dice buenas, lo que hemos programado. Si ponemos hola, que es el alias, también buenas. Ahora vamos a añadir un nivel de complejidad. Vamos a hacer que el comando salude a un jugador o a un argumento que le pasemos. Es mucha faena, pero vamos a dividirla un poco. Primero de todo tenemos los argumentos. Vamos a comprobar si los argumentos son mayores de 0, significa que hay un argumento. Aquí podemos conseguir el primer argumento. Quedaremos por contado que es el nombre que queremos que salude el plugin o el comando. Obtenemos el nombre, string name, y ahora si copio esta línea aquí, buenas, y el name, y ya estaría. Primera parte con el argumento hecho. Pero claro, ¿qué pasa si el argumento no está? Vamos a hacer otra parte del código con un else y lo que haremos será saludar al jugador. Si no pasa ningún argumento con un nombre, pues saludemos al mismo jugador que ha ejecutado el comando. Claro, aquí se presenta un problema y como os he dicho, el command sender no es 100% un jugador. Puede ser o una consola o un bloque de comandos. Entonces, lo que haremos es hacer una comprobación inicial de si el sender es un instafof de una entidad player y esa variable la conseguiremos con el nombre player. Y diremos buenas player.get. Bueno, en vez de getName lo que haremos será hacer un
append del componente del display name del jugador. Display name del jugador puede llevar colores y diferentes cosas. Como vemos, es un componente, lo hacemos con append y punto. Y si no es un jugador, lo que haremos es ponerle buenas desconocido. Y ya estaría. Hemos hecho bastante cosa. Vamos a explicarla de nuevo por encima para que quede claro. Tenemos la array de strings llamada args, que estos son los argumentos que se pasan en el comando. Aquí, primero de todo, comparamos si args es mayor de... Si entra aquí significa que hay como mínimo un argumento, que es el que necesitamos. Lo conseguimos aquí. Y aquí saludamos al nombre del primer argumento. Si no hay ningún argumento en el comando, comprobamos que el sender sea un jugador y lo conseguimos con la variable player. Y enviamos un mensaje de buenas al nombre del jugador. Como puede contener colores y todo, es un componente que hacemos append. No lo ponemos con un más y un string. Si el sender no es un jugador, enviamos buenas desconocido, ya que será o un bloque de comandos o una terminal. Entendiendo un poco el comando, vamos a añadir una cosita más en el plugin YML, que es el usage, ¿vale? Dar a entender cómo se usa el comando. Entonces, el comando se usa con /usage, ejemplo. Y aquí hay como un convenio entre desarrolladores, que es que los argumentos que ponemos entre paréntesis decimos que son como opcionales. Y los que ponemos entre menor que y mayor que son obligatorios. En este caso, como el plugin tiene funcionalidad si no especificamos ningún argumento, es opcional. Y aquí pondremos pues nombre. Y así damos un poco de explicación de cómo funciona el comando. Y con esto ya estaría todo. Si ahora ejecutamos de nuevo el servidor, vemos que ya estamos dentro del servidor. Si ahora yo hago ejemplo, vemos que nos saludará con el nombre pues del usuario, del jugador. Si yo ahora especifico algo aquí, un argumento, bueno, si tú ves, si vemos que especifico más argumentos, da totalmente igual, porque solo cogemos el primero. Si yo ahora voy desde la consola y pongo hola, que es el alias, y le doy a enter, buenas desconocido. Es bastante sencillo, es que no tiene más complicación. Y después de toda esta chapa, vamos a terminar con los permisos. Son como textos que podemos asignarle a un jugador o a un grupo de jugadores y ese permiso determina si se puede realizar una acción o no. No hace falta que sean comandos, puede ser en diferentes acciones como moverse, por ejemplo, o entrar a una zona. En este caso lo vamos a usar en el contexto de comandos. Podemos hacerlo de dos maneras. Primero de todo, en el plugin YML, especificar un permission, y como este plugin es cursos Spigot, empezaremos con cursos Spigot.commands, porque es un comando, y el comando de ejemplo. Lo podemos especificar aquí, pero claro, aquí no podemos especificar todo. Por ejemplo, si hacemos lo de que no puedan entrar a una zona si no tienen un permiso, no lo podemos hacer aquí. ¿Cómo se hace en el código? Nos vamos al comando, arriba del todo podemos hacer un if sender.hasPermission, le pasamos el string o el texto del permiso. Bueno, lo vamos a negar si no tiene el permiso. Sender.sendMessage, le enviamos uno de no tienes permisos y a return porque no queremos que corra el código de abajo. Aquí se acaba el comando. Si volvemos a ejecutar el servidor y nos quitamos el OP, ya que el OP te da todos los permisos, si nos quitamos el OP no tendremos ningún permiso. Ponemos de OP mi nombre de usuario, ya no somos OPs, como vemos tampoco nos podemos poner en creativo. Si ahora corro hola, no tienes permisos. Si corro ejemplo, no tienes permisos. ¿Por qué? Porque como he puesto aquí, si no tenemos este permiso, no tienes permisos. Si ahora ya, para terminar, me doy OP otra vez, como tengo todos los permisos, el comando se ejecuta correctamente.